Ya que estamos en estos tutoriales, vamos a hablar de Implícita, vaya agencia Mars, nuestra empresa de psicología social, y vamos a hablar del IAT o el test de asociación implícita para entender cómo esta metodología de la psicología social nos puede entender, ayudar a entender cómo es percibida tu marca, cómo es percibida un político, una marca, un producto, una categoría e incluso identificar hasta qué precio está dispuesta a pagar una persona por tu producto y tu servicio. Lo que buscamos es medir las asociaciones subconscientes para entender el posicionamiento real de una marca en el cerebro de su consumidor. Soy Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Tengo más de 13 años trabajando en marketing, 10 años haciendo estudios con neurociencia aplicada. Soy fundador de Agencia Mars, uno de los laboratorios de neurociencia aplicada más importantes de la región. Fundador de Implícita, startup de psicología social que utiliza el IAT, que te lo voy a explicar ahora cómo funciona, para entender cómo se posicionan las marcas, producto y cerebro, categoría en el cerebro de los consumidores. Soy profesor de posgrado a lo largo de toda la región, haciendo clases en distintas universidades de neuromarketing. Soy speaker internacional y he recorrido los escenarios más importantes de la región hablando de neuromarketing. Soy columnista de revista Bulb y Flow Marketing, por supuesto, de Consumer Neuroscience. Tengo un podcast llamado Negocio de otro planeta. Estamos en una serie de neuromarketing y aparte soy autor de Emprender por Amor, uno de mis libros. Tengo un ebook llamado Neuro UX y dos libros en camino, uno de marketing para emprendedores y otro de neuromarketing. El problema de la gente, o el problema de preguntar, es que la gente no siempre puede explicar lo que piensa porque piensa lo que piensa. Las decisiones es muy rápidas a veces, son automáticas, se reflejan sin una deliberación consciente. Hay una presión social, si respondo lo correcto, no lo real. El tema de la desestabilidad social entre que la gente, entre la conducta real y la conducta idílica o ideal, hay una diferencia importante y la explicación viene después. El relato aparece como post-decisión para justificar algo que ya ocurrió. Una post-racionalización, una justificación racional de una decisión que tomé de forma emocional. La encuesta y focus group captura relato, implícita captura el motor real. Las bases científicas de esto tienen que ver con la memoria explícita versus la implícita. Las memorias explícitas son conscientes, episódicas, semánticas, permite reconocer una marca y darle sentido deliberado. La memoria implícita es automática, refleja finalmente lo que pasa dentro del cerebro, se activa sin esfuerzo consciente, incluye priming, estímulos previos que guían la atención sin que nos demos cuenta. El cerebro justifica lo que hace. Manuel Martín Loeches dice que el cerebro construye explicaciones posteriores que nos calzan social e internamente para justificarnos. Actuamos primero, narramos después, lo que él habla como, o lo que él explica como el observador, ¿no? El que hace los relatos, que es un relato interno que crea y justifica para no tener inconsistencias. La consecuencia práctica, medir respuestas automáticas, permite observar señales menos filtradas que cualquier encuesta o entrevista. Que el IAT, la Implicit Association Test o test de asociación implícita, fue desarrollado en 1998 por el psicólogo social de Estados Unidos Anthony Greenblatt para estudiar las asociaciones implícitas, subconscientes y su relación con percepción y conducta. Finalmente, sobre todo con temas, sus primeros estudios fueron con temas de racismo explícito versus implícito. La lógica central es sumamente sencilla, dos conceptos asociados y una respuesta rápida. Si una marca y el atributo de confianza están fuertemente vinculados en la mente, clasificarlos juntos ocurre más rápido. Entonces pongo un concepto, dos opciones y hago que la persona elija. Lo importante no es que responde, sino cuál es la respuesta más rápida a menor tiempo de respuesta, mayor poder de asociación tiene ese concepto con esa marca. La fricción entre conceptos, respuesta lenta. Si la asociación es débil o contradictoria, el cerebro tarda más en clasificar. El tiempo de reacción revela la asociación. No es lo que dice la persona, sino la velocidad con la que responde antes de que pueda editar. Cualquier respuesta inferior a los 2 segundos es subconsciente y por lo tanto real. Cualquier respuesta sobre los 2 segundos es reflexionada y por lo tanto racional y falsa. ¿Cómo funciona el estudio implícita? Ven elementos a evaluar: la marca, categoría, producto, servicio, figura pública, los estímulos, las palabras, los nombres, los logotipos, imágenes u otros elementos representativos. Se ven los atributos a medir: confianza, calidad, cercanía, lujo. Va a depender de la categoría, de la industria, y eso se conversa con los clientes. Se hace un adjetivo, adjetivo sinónimo y antónimo: caro, barato, etcétera, bueno, malo, elegido según la estrategia y realidad competitiva. Se ejecuta el test en web o en móvil. Las personas clasifican los estímulos
En categorías, la más rápida posible, el sistema registra los milisegundos. La ejecución en computador móvil, un factor de intensidad. En computador, los participantes posicionan los dedos en las teclas izquierda, derecha, E I y clasifica los estímulos lo más rápido posible. La idea es que tengan las manos sobre las teclas y las vayan respondiendo. Más rápido, igual, asociación más fuerte. En el móvil es touch, pon los dedos arriba de las opciones. Finalmente, se mide el factor de intensidad, se comparan los tiempos entre dos estímulos, la diferencia se traduce en un score que está asociado con la fuerza relativa de asociación. ¿Por qué usar implícita? Por su bajo costo en comparación con otras tecnologías neurocientíficas aplicadas al marketing. No es invasivo, no requiere sensores, requiere conectarte a un estudio. Solo tiempo de reacción ante estímulos, es un acceso rápido y a escala. El reclutamiento es presencial o online vía link sin límites geográficos. Reduce los sesgos declarados, la deseabilidad social, el responder lo correcto y la adquiescencia, que es tendencia a estar de acuerdo con el resto, a pesar de que no sea mi opinión, pero no estoy dispuesto a decirlo porque no quiero estar en contra de un grupo. Sin encuestados ni preguntas directas, resuelve la intervención y sesgos cognitivos, las personas responden o declaran, no hay una influencia directa de aquellas personas que están dirigiendo el estudio y los resultados en día, el informe completo está en pocos días desde el cierre del campo. ¿Qué se puede medir en marketing? La categoría, atributos. ¿Qué atributos disparan elección automática? Prefiere diferenciar propuesta de valor y construir mensajes alineados con el mapa mental real. No estamos hablando de marca, estamos hablando de una categoría, café. ¿Qué es lo que busca una persona en el café? ¿Qué es lo que busca una persona en abogado? Marca, producto y servicio, asociaciones subconscientes, conexión, percepción arraigada, coherencia entre lo que la marca quiere ser y lo que activa realmente, rostro, personaje público, qué concepto activa una figura, evalúa un match entre el embajador de marca y la marca, detecta riesgos reputacionales, finalmente cuando hay una coherencia entre la marca y el rostro que estoy eligiendo, el precio, la percepción implícita de caro, justo, premium, conveniente, define el framing de valor para comunicar el precio de forma en que calce y también hasta cuánto está dispuesta a pagar una persona por tu producto y servicio, y el posicionamiento real, que reforzar, que cambiar, que evitar en la comunicación, el posicionamiento en la mente, no el declarado. Y en política, implícita funciona muy bien. En política la distancia entre la declaración de conducta y la conducta real puede ser aún mayor porque está presionado por temas de identidad, presión social, el miedo al juicio. La gente no siempre declara lo que piensa, sobre todo en política. Hay un territorio mental real, mapear las asociaciones profundas de un candidato o opción que muchas personas no declaran con claridad. Los atributos fuertes versus atributos tóxicos, identificar qué conceptos están sólidamente instalados y cuáles generan rechazo implícito. El diseño de la comunicación, reforzar asociaciones deseadas o desactivar asociaciones problemáticas con evidencia, no con intuición, en qué estás bien posicionado, en qué estás mal, cómo minimizamos lo que estás mal, cómo posicionamos los que estás bien. Y la comparación entre candidatos, un score relativo que instala qué tan instalado está cada concepto en cada figura versus la competencia, temas de empleo, seguridad, etcétera. ¿Qué recibes como resultado? Un reporte especializado para entender posicionamiento implícito del público, mapas de asociaciones por atributos, qué conceptos ya están instalados, qué dirección, con qué fuerza, comparación entre estímulos, marcas versus competencia, candidatos versus otros candidatos, un score relativo accionable, en qué estás bien posicionado tú, en qué está bien posicionado en la competencia y cómo juegas con eso. La fuerza de asociación, qué tan instalado está cada concepto, qué tan débil está, en qué se puede construir y cuál está muy lejos de poder ser construible, y una lectura accionable para comunicar estrategia y creatividad, no un PDF gráfico, una hoja de ruta de cómo posicionarte en el cerebro consumidor. ¿Qué atributo está más fuerte en mi marca versus competencia? ¿Qué me conviene usar dentro de la campaña? Estos posicionamientos real, no declarado, implícito, utiliza el IAT digital, ágil, sin sesgos declarativos para medir asociaciones subconscientes de marca, precio y categoría figura pública, comparando el posicionamiento implícito versus la competencia de los candidatos para diseñar comunicación basada en un mapa mental real del público. Si quieres entender tu posicionamiento, el IAT e implícita es la mejor herramienta para ti, para entender sobre todo la percepción de marca real de tu marca y el posicionamiento en el cerebro de tu consumidor.